Hola, yo me llamo Alejandro Rey Castro, soy arqueólogo y soy parte del equipo de eWolf, Centro de Evolución Humana. Quiero aprovechar este espacio de la cuarentena para brindarles información acerca de un aspecto de la arqueología que es muy importante, que se llama la periodificación. ¿Qué es una periodificación? Una periodificación es básicamente una herramienta conceptual que utilizamos los arqueólogos para organizar temporalmente el material arqueológico, clasificándolo en categorías que hacen referencia más que nada al tiempo. Entonces, si lo queremos resumir en muy pocas palabras, podríamos decir que una periodificación es una división temporal en categorías específicas. En la arqueología de los Andes centrales, que es básicamente el territorio del Perú, han habido dos propuestas de periodificación que han sido las que más se han utilizado. Una propuesta por el arqueólogo norteamericano John Rowe, que trabajó muchos años en Perú, y la otra propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano asociado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día les voy a presentar la propuesta de John Rowe. ¿Por qué hablaré primero de la de John Rowe? Porque Rowe presentó su propuesta antes que la de Lumbreras. Rowe presentó su esquema en 1962 y Lumbreras en 1969. Entonces, comencemos con la propuesta de John Rowe. John Rowe utilizó el enfoque cronológico para armar su esquema. ¿Qué es el enfoque cronológico? Él básicamente ordenó el material arqueológico que tenía en periodos. Periodos que sirven netamente como marcadores cronológicos. O sea, no te brindan información acerca de las características culturales de esa sociedad. No te brinda información acerca de qué tan desarrollada era esa sociedad o cómo era su sistema económico. El periodo tiene valor estrictamente cronológico. Te indica que algo es anterior, contemporáneo o posterior que otra cosa. Entonces, los rasgos de la cultura material que analizó Rowe, o sea, los rasgos de los objetos que Rowe analizó, que básicamente era cerámica, le permitieron ubicar a ese objeto en un momento específico del tiempo. Teniendo esto claro, Rowe propuso su esquema que se conoce como el esquema de los horizontes y los intermedios. ¿Qué es un horizonte? Un horizonte es un periodo temporal en el cual se da una amplia distribución geográfica de ciertos rasgos estilísticos. ¿A qué me refiero cuando hablo de rasgos estilísticos? Imagínense en una vasija de cerámica. La decoración es un rasgo estilístico. La forma es un rasgo estilístico. Incluso las técnicas de acabado de superficie, por ejemplo, si es que se ha pulido, eso también es un rasgo estilístico. Entonces, en aquellos periodos donde hay una amplia distribución geográfica de ciertos rasgos estilísticos por todo el territorio y de manera contemporánea, se puede decir que es un horizonte. Un intermedio, por otro lado, es un periodo temporal en el cual no hay esa amplia distribución geográfica de ciertas formas asociadas a decoraciones. Todo es un poco más heterogéneo, por decirlo de alguna forma. Entonces, voy a proceder ahora a hacerles una pequeña explicación muy resumida del esquema de Rowe. El primer periodo que él propone es el periodo inicial, lo denomina el periodo inicial, que va de 1800 a.C. a 800 a.C. ¿Qué criterio utiliza Rowe para marcar el inicio del periodo inicial? Básicamente la aparición de la alfarería, la aparición de la producción cerámica. El periodo inicial es el periodo de los grandes centros ceremoniales y, por supuesto, como acabo de mencionar, de la aparición de la cerámica, que se dice que aparece primero en la costa norte hacia el año 1800 a.C. y su aparición en la costa sur es más tardía, es como más o menos hacia el año 1500 a.C. Algunos sitios que son característicos del periodo inicial son Sechinalto en el Valle de Casma, Caballo Muerto en el Valle de Moche y Cardal en el Valle de Lugo. El siguiente periodo, después del periodo inicial que Rowe propone, es el horizonte temprano, que Rowe lo delimita entre 800 a.C. y 200 a.C. ¿Cuál es el criterio que utiliza Rowe para marcar el inicio del horizonte temprano? Y básicamente es el arribo de rasgos estilísticos de Chavín a la costa sur, específicamente al Valle de Ica. Ese es el criterio que utiliza Rowe para definir el comienzo del horizonte temprano. Entonces, el horizonte temprano es un periodo temporal súper interesante
en el cual algunos arqueólogos postulan que desde Chavín de Huántar, que queda en Huaraz, se propagó una ideología religiosa que tuvo mucha fuerza y mucha aceptación a lo largo del territorio andino durante ese tiempo. Era una ideología religiosa que se basaba en el culto del felino. Acá tengo un felino chavinesco, ¿no? El felino era la máxima divinidad de este culto por su ferocidad, por su poder, por su fuerza, que les hacía acordar a los humanos de ese momento la fuerza de los dioses, ¿no? Lo conectaban. Es por eso que en las cabezas clavas Chavín, como pueden ver, siempre hay rasgos de felino, como acá estos colmillos, ¿no? La cabeza clava Chavín es una cabeza humana, pero que está convirtiéndose en un felino, ¿no? Eso es lo que se creía que pasaba con los chamanes cuando hacían sus libaciones de San Pedro. Era un proceso de transformación en felino para así obtener conocimiento. Súper interesante el horizonte temprano. Entonces, esa amplia distribución de rasgos que muchos conectan con Chavín que hace que ese sea un horizonte. Después del horizonte temprano viene el periodo intermedio temprano, que va del año 200 a.C. al 600 después de Cristo. Y el criterio que utiliza Rowe para marcar el inicio del horizonte del intermedio temprano es un cambio en la tecnología cerámica del Valle de Ica, que pasa de ser una pintura post-cocción, lo cual significa que cuando tenían una vasija de cerámica la quemaban en un horno y después la pintaban, a una pintura precocción, que significa que pintaban la cerámica antes de meterla al horno. Este cambio en la manera de elaborar, de decorar sus cerámicas, es el que Rowe utiliza para marcar el inicio del periodo intermedio temprano. Es un periodo en el cual ya no hay esa amplia distribución de ciertos rasgos estilísticos como vimos en el horizonte temprano, sino ahora es todo un poco más regional, todo un poco más fraccionado. Tienes distintos focos culturales en distintas partes del territorio, como por ejemplo en la costa central emerge la cultura Lima, en la costa sur la cultura Nazca, en la costa norte la cultura Moche. Hay más regionalización, pero sin embargo es un periodo de mucho desarrollo artístico. La cerámica Lima, Nazca, Moche es muy hermosa, es muy rica técnicamente. El periodo después del intermedio temprano es el horizonte medio, o sea, es el segundo horizonte. ¿Y cuál es el criterio que utiliza Rowe para marcar el inicio del horizonte medio? Y básicamente es el arribo de rasgos estilísticos propios de la cultura Wari a la costa sur. El horizonte medio se conoce también como el horizonte Wari. Wari fue el primer imperio de América, se considera el primer imperio de América. Entonces la cultura Wari se esparció a lo largo de casi todo el territorio de lo que hoy en día es el Perú. La Sierra Sur, la costa central, incluso la costa norte. Entonces se propaga la cultura Wari por todo el territorio. Por eso se le denomina el horizonte Wari. Después del horizonte medio viene el periodo intermedio tardío, que Rowe lo delimita entre 1000 después de Cristo y 1475 después de Cristo. El intermedio tardío, Rowe utiliza como criterio para marcar el inicio del intermedio tardío, es la desaparición de estos rasgos estilísticos Wari a raíz de que el imperio Wari decae y la proliferación de diversos estilos más locales, regionales. Y eso es una característica del periodo intermedio tardío. Todo se fracciona. Después de la unificación que se dio bajo el imperio Wari, todo se fracciona y surgen nuevamente focos separados unos de los otros. Es un periodo aparte de mucha violencia, incrementa mucho los niveles de conflicto. Por eso tenemos culturas como la cultura Chachapoyas, que construye estas grandes fortificaciones como Cuela, en sitios elevados, con murallas muy grandes para protegerse. Otra cultura propia del intermedio tardío son los Chimú, un estado militarista, digamos, y los Huanca, que ofrecieron una feroz resistencia a los incas, una batalla tremenda esa. Y la cultura Chincha, los Chincha en la costa sur también son característicos del intermedio tardío.
Finalmente, el último horizonte que propone Rowe es el horizonte tardío, que lo delimita entre 1475 y 1532, que viene a ser el horizonte inca. ¿Qué criterio utiliza Rowe para marcar el inicio del horizonte tardío? Básicamente la aparición de los rasgos estilísticos inca en la costa sur, en el Valle de Ica específicamente. Y bueno, no es novedad, el imperio inca conquistó no solo casi todo el territorio peruano o todo el territorio de lo que hoy en día es el Perú, sino que conquistó Ecuador, muchas partes de Chile, de Bolivia, de la Argentina. Entonces es el horizonte inca, el horizonte tardío, ¿no? El último horizonte que finaliza con la conquista española en 1532. ¿Por qué ahora esta constante referencia al Valle de Ica, a la costa sur? Porque Rowe, antes de hacer esta secuencia maestra que se aplica para todos los Andes, hizo una secuencia local, regional, solo para el Valle de Ica. Entonces, esa secuencia del Valle de Ica, él la correlacionó, la asoció a otras partes del área andina, porque encontró que habían razones válidas para hacerlo, encontró que habían rasgos contemporáneos en estas distintas zonas. Entonces, su punto base comparativo, su referencia siempre fue la costa sur. Bueno, con esto terminamos con la explicación del esquema de Rowe. Espero les haya gustado, les haya parecido entretenido y los dejo con una reflexión final. Ahora estamos en la época republicana y yo los invito a que hagan un ejercicio mental y les propongo a ver cómo dividirían, cómo periodificarían a la época republicana, en qué periodos los dividirían, qué criterios utilizarían para dividir los periodos de la época republicana. Los invito a que hagan ese ejercicio en su casa. Y bueno, en el próximo video podremos comentar un poco más eso. ¡Chao!